Hola, saludos, Dios le continúe bendiciendo. Les habla Juan Collazo, del Ministerio Impactando el Mundo con la Palabra Incorporado, ubicado acá en Puerto Rico. Y me encuentro actualmente en Vega Alta, en el Monte Oret, ¿verdad? Nuevamente aquí un lugar de retiro, que me gusta pues sacar a tiempo de a solas con Dios, de reflexión, tiempo de oración, tiempo de meditación, tiempo de leer, de lectura, ¿verdad? Y pues brevemente quería reflexionar y estaba reflexionando y quería traerle un breve pensamiento acerca de las situaciones actuales que están aconteciendo, ya que la iglesia no debe ¿verdad? Hacer caso omiso a lo que está aconteciendo específicamente, ¿verdad? Con lo que es el racismo y las protestas que ha ocasionado la muerte de George Floyd. Lamentablemente el racismo es algo que sigue vigente aún en el año 2020 y esto lamentablemente es algo que la iglesia tampoco puede pasar por alto. La iglesia muchas veces con estos temas, y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia cristiana específicamente, ¿verdad? Con estos temas no le gusta hablar de ellos, le hace caso omiso. Y yo creo que es de suma importancia de que sí le hagamos caso, de que sí reflexionemos, de que sí eh, ¿verdad? Veamos qué dice la Biblia acerca de situaciones injustas, ¿no? Y que pues no solamente oremos, sino que actuemos, ¿verdad? Ya que la Biblia habla de las obras, ¿verdad? De no solamente tener esa fe, sino que porque la Biblia habla de que la fe sin obras es muerta, es importante obrar, o sea, accionar. Y quería traer ese tema acerca de un poquito acerca del racismo y las injusticias que están aconteciendo, obviamente ocasionadas recientemente por la muerte de George Floyd a manos de un policía, ¿verdad? Que tuvo su rodilla por aproximadamente 9 minutos, casi 9 minutos en su cuello. Sumamente importante, ¿verdad? Le quiero leer rápidamente unos nombres, no son todos los nombres, pero solamente algunos de los varios que han muerto a causa de un policía, lamentablemente. Ok, so Eric Garner, no sé cuántos se acuerdan de ese caso, moreno que murió en Nueva York, ¿verdad? Con lo que es un chokehold. Fue el primero que dijo I can't breathe, no puedo respirar. Laquan McDonald, Michael Brown murió en Ferguson, Missouri. No sé cuántos se acuerdan de esas noticias que ocasionaron también unas protestas, ocasionaron el movimiento Hands Up, Don't Shoot. Si las manos están arriba, pues no dispares. Tamir Rice fue un caso de un niño de 12 años en Ohio que estaba jugando pues con una pistola que parecía real, pero era una pistola realmente de juguete, y pues también lo dispararon un policía. Walter Scott, no sé cuántos se acuerdan de Walter Scott en South Carolina, en North Charleston específicamente. Yo viví un tiempito en Latson, South Carolina con mi hermano. Y pues trabajé en North Charleston. Y North Charleston fue donde mataron a Walter Scott. El moreno no tenía armas, salió corriendo. Usted puede ver el video, lo puede buscar. Salió corriendo y lo mataron, ¿verdad? Le tiraron tiros a la espalda, un policía. Sandra Bland fue el caso de Texas. Ella específicamente no murió a la mano de policía, pero sí la situación fue que ella murió 3 días después de haber sido, se entiende que injustamente arrestada en un traffic stop, ¿verdad? La detuvieron y la arrestaron, y 3 días después ya se ahorca, según, ¿verdad? Lo que oficialmente sale. Pero la situación fue que injustamente fue arrestada. A Tatiana Jefferson, Breonna Taylor fue recientemente. Botan Jean, ¿recuerden a Botan Jean? Caso del joven cristiano que cantaba, que joven profesional simplemente estaba viendo televisor tranquilito en su apartamento. Llega esta policía, entra y lo mata. Ella después dice que ella entendió que ella entró a su propio apartamento. ¿Verdad? Esto fue en Dallas, Texas. Y vio a alguien en su apartamento, pero realmente era el apartamento de él. Y allí lo dispara, lo mata. Obviamente el caso de George Floyd. Y recientemente en Georgia hubo un muchacho jovencito, Ahmaud Arbery, que estaba corriendo por un área predominantemente blanca, y un policía retirado y su hijo se van detrás de él, y pues
eventualmente termina él muriendo con tres disparos, ¿verdad? Y estas son las situaciones que lamentablemente están ocasionadas. ¿Por qué? Por el racismo. El racismo ha existido por tanto tiempo, mi gente. Amigo que me escucha, hermano que me escucha. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? La iglesia, repito, esto no le gusta hablar de estos temas, pero estos temas son sumamente importantes. Entonces la iglesia tiene muchos deberes. Número uno, obviamente, debemos orar. Es importante la oración. Yo creo en el poder de la oración. La oración puede cambiar la situación. La oración verdadera, humillándonos ante Dios, ¿verdad? Intercesión. Número dos, levantar la voz. ¿Por qué? Porque hay congregaciones que tienen lo que se llama un platform, ¿sabes? Tienen sus seguidores, sus miles de seguidores quizás, más sin embargo, muchas veces no usan esa plataforma, ese platform, para hacer el bien o para cosas justas, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué sucede? Que en este caso, no sé si escuchan los pajaritos, que se escucha bien hermoso. Anyways, en este caso, pues podrían usar esa plataforma para levantar la voz y denunciar el racismo y denunciar estas injusticias sociales que todavía siguen existiendo, ¿no? Y número tres, que esto obviamente hay muchos cristianos que no estarán de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo en lo que sería protestar, levantarse en esa protesta y protestar pacíficamente, obviamente, pero unirse a la protesta, siempre y cuando tú por lo menos pues, seas pacifista y protestar. Eso simplemente denomina que estás en solidaridad con estas personas, ¿no? Y pues la realidad es que para Dios todos somos iguales. No hay favoritos, y se los voy a enseñar ya mismito ahora en la Biblia, en la palabra de Dios. Es de suma importancia. Primero les quería definir qué es racismo. Racismo es ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada dentro del resto de una comunidad o de un país. Eso es lo que se define como racismo, y eso volvemos y decimos que siempre ha existido en los Estados Unidos, lamentablemente, desde que pues, los africanos, los 1600, 1609, si no me falla la mente en la historia, comenzaron a pues, ser traídos a Estados Unidos, a lo que es América, como esclavos. Y esto siempre ha existido, o sea, lleva más de 400 años aproximadamente, ¿verdad? En lo que es racismo, y lamentablemente uno entendiendo que en cuanto a la situación que estamos viviendo en tiempos modernos, en tiempos progresivos, en tiempos donde la tecnología ha llegado a tanto, en tiempos donde hay tanta inteligencia, donde hay tanto, no sé, ¿verdad? Donde hemos echado tan hacia adelante como sociedad, a la misma vez hemos echado hacia atrás como sociedad en muchos puntos y en muchos temas. ¿Y por qué? Porque hay algo bien sencillo que está en el corazón del hombre, y es el amor. Y cuando el verdadero amor no existe hacia los demás, cuando lo que existe es egoísmo, egocentrismo en nosotros, y esto incluye a personas tanto cristianas como no cristianas, que lamentablemente pues, pueden ser de esta manera, que nos preocupamos solamente por nosotros, por nuestras necesidades, no nos preocupamos por los demás, no nos preocupamos por la necesidad de los demás, como hablaba muchas veces la Biblia hablaba de que nos preocupemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablaba de que nos preocupamos por las viudas, por los huérfanos, y que si podíamos suplir sus necesidades de alguna manera, lo hagamos. O sea, que el Evangelio no es solo predicar, que el Evangelio no es solamente cantar, ir a un culto y gozarse y ya, y después esperar hasta el otro domingo o hasta el próximo culto que usted tenga. No, el Evangelio se trata de acciones, de realmente demostrar tu fe en Cristo Jesús, de demostrarla por acciones, de demostrarla por el amor, por el perdón. Por mucho tiempo también la Biblia se utilizó incorrectamente, ¿verdad? Sacando los textos fuera de contexto, como decimos, por el hombre blanco, para justificar lo que era el slavery,
justificar lo que era la esclavitud, ¿verdad? Porque obviamente hay versículos que hablan de esclavitud, obviamente sacando esto fuera de contexto. Hay mucho que usted puede leer referente a esto. Una noticia vieja, obviamente, en Washington Post que se llama The Bible was used to justify slavery. Then Africans made it their path to freedom. Si le interesa, puede buscar información y puede leerlo. Interesante, ¿verdad? El tema. Y es la realidad, ¿verdad? Utilizaron la Biblia incorrectamente. Ese es el daño que ocasionamos los cristianos, que se puede ocasionar cuando usted como pastor, como evangelista, como predicador, como maestro, se para en un altar, se para en una plataforma y enseña algo incorrecto, enseña algo, una opinión que no es la verdadera intención que nació en el corazón de Dios para el hombre, ¿ok? Y para que el hombre pueda venir a los pies de Cristo. Entonces, queremos que las personas, que la gente que no conocen a Cristo, queremos que vengan, pero el mensaje que le llevamos lo hacemos de forma incorrecta. Lo hacemos de forma incorrecta, lo hacemos de forma que hiere, lo hacemos en lo que hemos aprendido y usamos versículos como, por ejemplo, el apóstol Pablo que le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, lo que has aprendido y has visto de mí, esto haced. ¿Ves? Pero Pablo era una persona ejemplar. Mas, sin embargo, mira, yo puedo decirle que sí, que hay pastores que lamentablemente, pues quizás maestros que han enseñado algo incorrectamente. Entonces, en este momento sacamos ese versículo fuera de contexto. Porque si alguien me enseña algo incorrecto, pero luego yo aprendo la manera correcta de hacerlo, pues no lo voy a seguir haciendo incorrectamente, ¿no? No voy a seguir incorrectamente aplicando la Biblia para herir, para causar divisiones, para causar confusión. Amén. Así que es importante que vayamos entendiendo esto. Entonces, las protestas, ¿verdad? Les quiero hablar un poco referente a las protestas. Yo entiendo, ¿verdad?, de que la iglesia, muchos no están de acuerdo con protestar. Pero yo entiendo que la protesta puede hacerse siempre y cuando sea pacífica, ¿verdad? Por una causa justa. Le voy a hablar de 5 protestas de tantas que han habido, pero que fueron pacifistas, pero que causaron un impacto. Número 1, The Women's Suffrage Parade of 1913. En el año 1913, las mujeres en Pennsylvania Avenue, obviamente el estado de Pensilvania, pues marcharon por causa del sufrimiento de la mujer, ¿no? Y lo hicieron de forma pacifista. Los que les gustan los deportes como a mí, pues está lo que se llama The Medals Heard Around the World. En el año 1968 se encontraba Estados Unidos y obviamente igual que estamos ahora con protestas también por causa de la injusticia racial. Y en este caso, en las Olimpiadas, hubieron 2 corredores que ganaron primero y segundo lugar, que eran morenos, que eran African American, africanos americanos. Y al ellos ganar, cuando usted sabe que cuando en las Olimpiadas pues ganan, ¿verdad? Los ponen generalmente pues primero, segundo y tercer lugar. Ellos se levantaron. Vive Jesús. Esto fue en las Olimpiadas de 1968 y se llamaba Tommy Smith y John Carlos. Se levantaron de esta manera y levantaron la mano así. Y pues obviamente, ¿verdad?, por una causa justa. En Estonia, ¿verdad? Esto no es Estados Unidos, sino es cerca de allá de Rusia. Se formaron unas protestas que se llamaban The Singing Revolution. Entre 1986 y 1991 pacíficamente protestaron por las injusticias y porque querían ser declarados, obviamente, pues ser una nación libre. ¿Y cómo lo hicieron? Ellos lo hicieron cantando los himnos nacionales de su nación, ¿no?, de su país, Estonia. ¿Okay? Mucho más antes aún de Jesucristo, en el año 1494, hay una protesta que se conoce como The Conflict of Orders, el conflicto de órdenes. Eran de los plebeyos, ¿verdad? Plebeyos, un grupo social de la Roma, y eran trabajadores de la clase baja, ¿no? Y estaban protestando pacíficamente por causa de la estructura social que existía aún en la Roma. ¿Sabes? Dentro de Roma pues estaban obviamente los de alta sociedad y los de baja sociedad,
y pues protestaron pacíficamente por eso. O sea, yo entiendo que sí, que se puede protestar como iglesia, unirse en solidaridad, en unión. ¿Por qué? Porque son causas justas. Y obviamente la persona que quizás más admiramos, que más leemos, era de Dr. Martin Luther King Jr., su protesta en el agosto 26 de 1963 en Washington, ¿verdad? También en contra de lo que era las injusticias sociales y racismo social. Vive Jesús. Ahora bien, pues yo, ¿verdad? Soy nacido y criado en Estados Unidos, en Connecticut, y honestamente soy bien afortunado porque aún siendo puertorriqueño realmente no pasé que yo me acuerde quizás una o dos ocasiones algo quizás racista de de alguien blanco hacia sea puertorriqueño o sea un moreno, ¿verdad? Me acuerdo en una ocasión yo y mi hermano y un amigo caminando por la tienda hablando en español, una señora, pues me acuerdo que dijo, oh, speak in Spanish, y el amigo mío le menciona y le dice, it's a free country. Para los que no sepan, ¿verdad? Que a nivel federal, Estados Unidos, si alguien te dice speak English, or this is the official English is the official language of the United States, que te digan que hable inglés porque ese es el lenguaje oficial de Estados Unidos, pues sabes qué, para los que no sepan, obviamente mucha gente lo sabe, a nivel federal Estados Unidos no tiene un lenguaje oficial. Ahora sí hay algunos estados que han incorporado recientemente pues para que por lo menos que el inglés sea oficialmente el lenguaje de ese lugar. Pero oficialmente al nivel federal, les repito, el inglés no es el lenguaje oficial y el español es el segundo más que se habla en Estados Unidos, para que sepan, ¿verdad? Así que es importante que si tiene una situación como esta, usted pueda responderlo, obviamente con mucho cuidado, porque pues lamentablemente se dan los casos de que pues un racista verdadero podría causar daño, ¿verdad? ¿Y qué les traigo con esto? Que es de que no somos inmune, o sea, nos puede pasar a todos, pero lamentablemente yo les hablo claro, el racismo existe aún en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, el puertorriqueño a veces menosprecia mucho al dominicano, al hermano dominicano, lo he visto mucho. También en los trabajos que yo he tenido, he visto como muchas personas, ¿verdad? Yo trabajo generalmente, pues, gracias a Dios he tenido trabajos buenos y ¿verdad? Estudié y he trabajado en la banca mayormente aquí en Puerto Rico, en diferentes call centers, tarjetas de crédito, ahora estoy en préstamos hipotecarios, pero he visto personas que discriminan mucho contra las personas que viven en un residencial. Y la realidad es que yo me crié en Estados Unidos, en Davis Drive, Bristol, Connecticut, que era lo que tú le puedes llamar ghetto o el equivalente a un residencial de Puerto Rico, pero allá. Y yo vi, y no todas las personas son iguales, no todas las personas se dañan. El que se daña lamentablemente es porque lo permitió, porque quiso, ¿verdad? Y por las circunstancias, pero no todos son iguales. ¿Verdad? Yo gracias a Dios pues nunca fumé, nunca tomé droga, aunque sí se dio la oportunidad o lo veía cerca la circunstancia, habían gangas, había, ¿verdad? Pues diferentes situaciones. Pero ¿qué quiero traer con esto? De que no todo el mundo, por donde nazca, por donde se críe, es igual. A veces, y obviamente lamentablemente las circunstancias de la vida a veces pues influyen en una persona a hacer algo negativo. Ahora bien, el que una persona, por ejemplo, porque muchas veces se trata de justificar estas muertes, no porque esa persona usaba droga, no porque esa persona estaba robando. Es importante que entendamos que aunque la persona esté robando, aunque la persona esté haciendo algo injusto, si la persona simplemente, y muchos de ellos no estaban, ¿ves? Simplemente muchas personas morenas pues murieron lamentablemente pues por verdadero racismo. Pero el que una persona haya estado, por ejemplo, haciendo algo incorrecto y el policía lo arresta y luego lo mata injustamente, el que él haya estado haciendo algo incorrecto no justifica el que el policía lo haya matado. Simplemente por eso es que se hacen estas protestas, por eso es que la gente está protestando. No necesariamente porque la persona es santa, no necesariamente porque la persona no hace nada o porque la persona es la mejor del mundo. Simplemente es porque hay una injusticia
y se debe levantar la voz. Y la iglesia debería ser parte de los que levantan la voz. Ahora bien, les leo algunos versículos bíblicos, ¿verdad? Ya para terminar, para culminar rápidamente. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. La versión Reina Valera habla: ya no hay judío ni hay griego. ¿Y qué decía el apóstol? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? No necesariamente que ya no existe el judío o que ya no existe el griego, porque sí lo existía en ese momento, o que ya no existe el esclavo ni el libre, lo existió en un momento dado, o que no existe el hombre ni la mujer. Sí hay hombres y obviamente sí hay mujeres. Simplemente lo que él quería decir es que todos delante de Dios son iguales. Todos somos delante de Dios iguales. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, versión Nueva Traducción Viviente, dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. La versión Reina Valera dice: no juzguéis por apariencia. ¿Okay? Este versículo pues lo utiliza mucho entonces la iglesia para que no juzguemos las apariencias por cómo se ve la persona, cómo se viste. Mayormente lo utilizan para ver las vestimentas y cómo se viste y esto y lo otro. Más sin embargo, lo podemos también aplicar, ¿verdad? Porque Nueva Traducción Viviente lo dice: más allá de la superficie. Hay un dicho en inglés que dice: don't judge a book by its cover, ¿verdad? Usted no puede decir, pues mira este libro, veo la portada, ese libro no me interesa, ese libro es malo, ese libro no es interesante. Sí, mira, si no lo has leído, quizás si lees 1, 2 o 3 capítulos vas a comenzar a entender el libro, el propósito del libro. ¿Sabes qué? Eso pasa con todo en la vida, y así he conocido mucha gente, y lamentablemente yo no puedo ser así, pero conozco mucha gente, incluyendo muchos cristianos, que dicen: ay, esa persona me cae mal. No lo conocen, simplemente por mirarlo, por verlo por encima, esa persona me cae mal. ¿Saben? No, es importante que podamos, como dijo Jesús, esta palabra dijo Jesús, para poder juzgar correctamente a una persona, pues usted mire más allá de la superficie, ¿ok? Mire cómo es esa persona verdaderamente, mire el corazón de esa persona, trate de entender, y aún van a haber, como les digo, hay diferencias, hermano, va a haber diferencias en pensamiento, en forma, pero es importante que aprendamos a respetar. Esa es la situación, es que siempre hay dos extremos, todo tiene dos extremos. Uno se tiran para un lado y el otro para el otro, y dentro de lo que es la lucha no respetamos el punto de vista, o tratamos de entender muchas veces el punto de vista de una persona. Obviamente puede ser que el punto de vista, cuando tú lo analices, sea un punto de vista quizás incorrecto, pero es importante que respetemos, ¿verdad? Eso pasa en la iglesia, con las diferentes formas de pensamiento por tonterías, y mientras la iglesia, por ejemplo, a veces pierde el tiempo peleando por tonterías, dogmas humanas, pues, ¿verdad? Por el hombre, no lo que Dios ha determinado. Pues muchas personas, ¿verdad? La gente se pierde en el mundo. La gente necesita que se le brinde esperanza, que se le brinde una esperanza aquí. ¿Y quién es esa esperanza? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que murió por nosotros, por nuestros pecados, murió para levantarnos, para resucitó, ¿verdad? Para ofrecernos lo que es la vida eterna, y eso yo lo creo, ¿verdad? Y la mejor manera de atraer a alguien es por nuestro ejemplo. Sí, es importante poder enseñar la palabra, pero el ejemplo que tú puedes darle en tu trabajo. Hay muchos cristianos que en su trabajo no dan ejemplo. Lamentablemente es la realidad. Entonces, ¿cómo quieres que alguien te escuche? ¿Cómo quieren que alguien te preste atención si no das el ejemplo necesario? Pedro decía que somos cartas abiertas, ¿verdad? También Romanos 2:11 dice: pues Dios no muestra favoritismo. Otras versiones dice que para Dios no hay acepción de personas, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Pero Romanos, en la versión Nueva Traducción Viviente 2:11 dice: pues para Dios no hay favoritismo. En otras palabras, Dios no tiene nenes bonitos delante de Él. Él nos ama a todos. Él nos ama a todos. Él, ¿verdad? Pues dice el Evangelio de San Juan 3:16, obviamente el versículo bien conocido,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahora bien, obviamente, cuando hablo de las protestas, pues obviamente hay personas que pues, justifican, ¿verdad? Y cada cual pues tiene su opinión. Obviamente, en cuestión de las protestas, yo apoyo esa protesta siempre y cuando sea pacifista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues lamentablemente estamos viendo también todas las situaciones que están pasando, carros, negocios siendo incendiados en fuego o incendiados en fuego, y muchos de estos negocios también que han destruido han sido muchos dueños en ciertos lugares han sido dueños africanos americanos, African American, morenos, y muchos han salido en videos también pues denunciando esto. O sea, si tú vas a protestar en contra del racismo, mira, no, ¿por qué destruyes mi negocio que yo sufrí? Yo, con mucho sudor y mucho esfuerzo levanté este negocio. ¿Ves? Y entonces tenemos que ver las dos caras de la moneda, porque también tenemos que ver el punto de vista de que no todos los guardias son corruptos, ¿ok? Yo en Estados Unidos tenía muchas amistades blancas. Yo estudié lo bueno fue que yo estudié, ¿verdad? Que le doy gracias a Dios por eso, con morenos, estudié con chinos, con polacos, con diferentes razas, con mexicanos. Y inclusive, les repito, hasta vi racismo de parte de puertorriqueños hacia los blancos, ¿sabes? Que no siempre es racismo del blanco hacia el moreno, también existe del latino hacia el blanco y viceversa. Y esto es lo que estamos viviendo, amado amigo, hermano que me escucha. Y entonces pues no todos los policías son corruptos, hay policías buenos. Esa es la realidad, hay policías buenos y tenemos que orar por ellos también. Hay que orar por todos. O sea, hay muchos policías que quieren hacer lo bueno. Lamentablemente, pues, lo que, ¿verdad? La gente, la sociedad nos gusta muchas veces generalizar. Esto lo he visto mucho, yo lo digo por experiencia porque lo he visto mucho. ¿Sabe? Todo el de caserío es malo, no es así. Todos los de la iglesia son unos pillos, no es así. Todos los políticos son corruptos, aunque pareciera ser así. Entiendo que de vez en cuando hay uno que dos que sean buenos, que realmente luchen por el pueblo, aunque sí hay mucha corrupción en la política. Todos los guardias son unos abusadores, no es así. Hay guardias buenos también, ¿sabes? Esto aplica en todas las ramas de la sociedad, ¿sabes? Esto realmente aplica en todas las ramas de la sociedad. Y la iglesia cristiana, pues, con la pelea, la lucha que tenemos, y cuando hablo de diferentes congregaciones, que si el mejor concilio, que si mi pastor es el mejor, que si ustedes son legalistas, que ustedes son liberales, ¿sabes? Perdiendo el tiempo realmente, gran parte de la iglesia. Esta reflexión que yo traigo pues es tanto para gente que se dice ser cristiana como para los que no son cristianos, ¿verdad? Que tratemos de que, pues, ¿cuál es el punto realmente? Pues mira, medita en lo que tú puedes mejorar como persona, en qué yo puedo mejorar como persona, y tratar de mejorar y tratar de hacer un impacto en la sociedad, no solamente ¿verdad? Simplemente ir a la iglesia y ya, como dije al principio, de cantar coritos y alabanzas, predicar y nos fuimos, sino que hacer un impacto verdadero, demostrar el verdadero poder de Dios, el verdadero amor. Mira, Cristo dijo muchas cosas. Él dijo que amemos aún a nuestros enemigos, o sea, no solamente a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. Jesucristo habló mucho acerca del perdón. La situación es que la sociedad también no cree en el perdón. Es sumamente importante, ¿verdad?, de que perdonemos, porque si Cristo murió para perdonar nuestros pecados, ¿cómo entonces alguien me hizo algo a mí y no puedo perdonarlo si verdaderamente esa persona me pide perdón? Yo he tenido que pedirle perdón a una persona en un momento dado, inclusive que me hizo algo a mí, y le pedí perdón, siendo yo el ofendido, y la persona me dijo, sí, yo te perdono, lamentablemente. Pero mira, pues, uno perdona para sanar, para que no crezcan en tu corazón raíces de amargura. Porque ¿cómo podemos predicar de Cristo si no hemos perdonado a alguien que te ofendió? Te divorciaste y no has perdonado a tu ex esposo, a tu ex esposa, no has perdonado a tu padre, no has perdonado a tu hijo.
Me acuerdo de Gigi Ávila cuando el testimonio de cuando le mataron, su cuñado le mató a su hija, a una de sus hijas, y él fue hasta la cárcel directamente para decirle, mira, yo te perdono. Wow, qué verdadero ejemplo. También está la historia bíblica en Hechos de Esteban. Recuerdan esa historia en Hechos capítulo 7 cuando ¿verdad? Pues lamentablemente él fue apedreado, pues porque eso era como correspondían a cuando en este caso había diferencia de opinión, y Esteban siendo apedreado, eso se encuentra en Hechos capítulo 7 versículo 60, cuando está de rodillas ya por morir, dice, Señor, en la versión, mira, la voy a leer, Señor, no les culpes por este pecado, le dijo Esteban orándole al Padre. Wow, qué tremendo ejemplo podemos aprender, iglesia, amigo, hermano, hermana, amiga. Perdonemos, oremos, actuemos. Hay mucho que tenemos que hacer. Y nada, quiero terminarle con unos últimos versículos. Con esto termino, ¿verdad? Con estos últimos versículos que se encuentran en la epístola de Santiago, capítulo 2. Les voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Y escuche bien. Dice, versión Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorece más a algunas personas que a otras? Wow. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Conozco a alguien, ¿verdad? No menciono el nombre obviamente, ni tampoco el nombre de la congregación, en una de estas mega iglesias que había aquí en Puerto Rico. En un momento dado fue para una actividad donde, ¿verdad? Fue con un carrito pues humilde, y le dijeron no, cuando fue a estacionarse, no te puedes estacionar aquí, porque esto es para las personas pues que tienen Mercedes y esto, literalmente. Y luego cuando entra al culto, a la actividad, se va al frente y allá le dicen no te puedes sentar aquí porque esto es para las personas locales, ¿verdad? Pues que ofrendan una gran cantidad de dinero o dan una gran cantidad de dinero. Eso le pasó. O sea, esto que estoy leyendo pasa lamentablemente dentro de la iglesia. Escúcheme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. La iglesia no puede despreciar a los pobres y tiene que hacer lo mejor que pueda. Y obviamente gran parte de la iglesia también es pobre económicamente, o quizás, ¿verdad?, son trabajadores, pero me refiero al que tiene para ayudar y no lo hace, pues realmente